segundo vivo del miércoles 1 de marzo en el contexto del Día Mundial de la Obesidad y vamos a arrancar hablando del tratamiento de la obesidad con el título ¿Es para todos lo mismo? A quien vamos a invitar a ingresar a nuestro vivo en el día de hoy es a la doctora Marianela Ackerman. Ella es médica especialista en nutrición y magíster en diabetes, coordinadora del grupo de obesidad de la SAM, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, directora y docente de posgrados de la Universidad Favaloro, directora del Departamento de Nutrición y Diabetes del Centro 100 y además creo que es la mejor cocinera presente. Ahí entra la doctora Marianela Ackerman. Vamos a... No hay aplausos acá, pero bueno, yo la aplaudo. Muy bien, ¿cómo le va, doctora? No sé Hola, si escuchó, Vir. no sé si escuchó la introducción que le hice de Sí, televisión, claro. por supuesto que sí, por supuesto que sí. Agradecida de poder compartir este espacio bueno, que es para todos, ¿no? La verdad es que hablemos de obesidad, el lema este año de la Organización Mundial de la Obesidad, y realmente es una enfermedad que nos compromete a todos. Que primero A que nada todos. tiene que comprometernos a las sociedades científicas a trabajar no solamente en la formación de los profesionales, como bien lo hablábamos al principio, cuando estuvimos con Eva conversando con respecto a la importancia del Día Mundial y la importancia de contar con profesionales especializados, sino que además también poder educar y poder dar información de calidad a la comunidad. Así que un placer poder compartir. Bueno, Mari, vamos a empezar hablando de, en todos los vivos anteriores sale siempre el tema, ¿no? Los pacientes necesitan la solución, quieren saber, o los seguidores quieren saber qué hacer, cómo hacemos, a dónde vamos. Entonces, primero dejar en claro algunas cosas que me parecen fundamentales y que ya hemos hablado en otros vivos con otros profesionales. La primera es que nosotros no tratamos enfermedades, tratamos personas. Eso es fundamental, así que hay que tener esto muy en claro. Y también hablamos mucho acerca de que el tratamiento de la obesidad es un traje que hay que hacerlo a medida para cada paciente, ¿no? Por lo tanto, ya sabemos que la obesidad es una enfermedad crónica, que no es una cuestión de estética, que no es una elección que personal, que no es flojera, que no es falta de voluntad. Entonces, llegado el momento de empezar un tratamiento, que una persona te está escuchando ahora en su casa y dice, bueno, yo sé que algo me pasa, quiero empezar tratamiento, ¿por dónde empiezo? ¿Qué le Bueno, recomendamos? eso me parece que es central, Virginia, porque un concepto, uno de los mitos es que me tengo que poner las pilas, tengo que poder solo, ¿no? Tengo que, mirá fulano cómo hizo. La realidad es que es una enfermedad que requiere el abordaje de un profesional especializado o de un equipo especializado. Por eso el primer paso es pedir ayuda. El primer paso es hacer la consulta con el profesional de la salud, con un médico especializado en nutrición, con un licenciado en nutrición, con un equipo tratante, justamente porque el tratamiento de la obesidad comienza por entender que es una enfermedad y como otras enfermedades, ¿no? Una persona que tiene diabetes va a ir al diabetólogo, una persona que tiene hipertensión va a ir al clínico o al cardiólogo, una persona que tiene obesidad, enfermedad, tiene que ser acompañado en el tratamiento y tiene que comenzar por el primer paso, que es buscar ayuda. Bien. Hablamos mucho de personas con obesidades, los profesionales. Lo hemos nombrado y me gustaría que le expliques a la gente qué significa, porque le llama la atención cuando hablamos de obesidades. Lo más importante es entender que una persona con obesidad no es igual a otra, por más que tengan el mismo peso y el mismo índice de masa corporal. Porque no es lo mismo si una persona comenzó a tener obesidad en la infancia o en la edad adulta, no es lo mismo si tiene más grasa a nivel debajo de la piel, grasa subcutánea, o tiene grasa dentro de los órganos, no es lo mismo si la grasa está en la panza o en la cadera o en la cola, no es lo mismo si tiene obesidad o si además tiene un trastorno en la conducta alimentaria, un comedor compulsivo, una persona que se levanta a comer de noche, comedor nocturno, picoteador. No es lo mismo si tiene sobrepeso sin otras enfermedades asociadas o si además tiene
diabetes tipo 2, una artrosis que lo limita mucho para caminar, apnea del sueño. Es decir, tenemos que tener en cuenta muchos factores a la hora de evaluar a una persona con obesidad, y por eso decimos obesidades, porque no se trata de una sola enfermedad, se trata de una enfermedad que comparte características comunes quizás entre las personas, pero que le es individual a cada persona que tenemos delante en el consultorio. Marianela, la gente pregunta eh, si el tratamiento para la obesidad es perder peso. Bueno, eso es algo que me parece sumamente importante porque justamente tenemos que entender que la principal causa de fracaso en los tratamientos, la principal, la número uno, son los objetivos mal planteados. Cuando pensamos que lograr un número en la balanza, lograr entrar en un determinado talle, se trata del objetivo. Y en realidad ese va a ser el resultado de cambiar. El objetivo central es lograr cambios del estilo de vida. Los cambios del estilo de vida que tienen que ver con cambios en la alimentación, pero no solamente cambios en qué como, cambios en cómo me vinculo con la comida, cambios con el movimiento, pero no solo moverme más, cambios en mi vínculo con el movimiento, dejar de verlo como algo que uso para bajar de peso y empezar a verlo como algo que uso para sentirme más cómoda conmigo misma, para poder hacer cosas que a lo mejor dejé de hacer porque no me siento bien con mi cuerpo. Es decir, tenemos que entender que los cambios del estilo de vida son el objetivo y el resultado va a ser el descenso quizás de peso, el descenso de grasa más que el descenso de peso, la mejoría en la tensión arterial, la mejoría en la glucemia, empezar a tener menos dolores en las articulaciones, pero eso va a ser el resultado de los cambios que estoy instalando en el estilo de vida, acompañado, por supuesto, del equipo tratante como base del tratamiento. No se reduce a eso del tratamiento, pero es la base del tratamiento. Y lo que tenemos que decir también es que no siempre resulta suficiente. Es decir, es la base del tratamiento, es lo que siempre debemos hacer en todo paciente, sea un paciente que va a usar un fármaco, un paciente que va a usar un dispositivo gástrico o un paciente que va a ir a cirugía bariátrica, eso no significa que no va a ser un tratamiento de cambios del estilo de vida. Simplemente lo demás van a ser cosas que se van a sumar en este enfoque escalonado del tratamiento de la obesidad, en lo que la base va a ser siempre, y eso va a ser nuestro principal objetivo, lograr cambios del estilo de vida. Bueno, ahí vamos a ir. Ayer me llamó mucho la atención porque estábamos en uno de los vivos, entonces yo hablé y dije el tratamiento aprobado para la obesidad. Entonces, una seguidora escribió abajo, ¿qué significa que un tratamiento sea, nosotros damos por hecho muchas cosas que la gente no sabe? Entonces, ¿qué significa, vamos a explicarle a la gente, qué significa que un tratamiento esté aprobado para la obesidad? ¿Quién lo aprueba? Bueno, ¿Por qué lo aprueba? bueno, eso es algo que tiene que ver con la regulación de cada país. Por ejemplo, en la Argentina nosotros tenemos aprobado, por supuesto, la base, como dijimos recién, del tratamiento, los planes de alimentación, de actividad física, cambios del comportamiento. Tenemos aprobados en este momento 3 fármacos para el tratamiento de la obesidad por ANMAT. El primer fármaco de los que tenemos aprobados se aprobó hace 25 años, Orlistat, en 1998. Y en los últimos 5 años tuvimos avances muy importantes porque se aprobaron 2 fármacos más, de los que enseguida vamos a hablar. También tenemos aprobado en la Argentina dispositivos intragástricos, balones gástricos, tanto endoscópicos como ingeribles, y tenemos aprobada la cirugía bariátrica, la laparoscópica, que mañana vamos a hablar de eso. Las 2 más que más hacemos en este momento son la manga gástrica y el bypass gástrico. Esos tratamientos son los que tienen validez científica, es decir, tienen evidencia de que son seguros y son eficaces, y que además están aprobados por las entidades regulatorias, por el ANMAT, para poder ser utilizados cuando el paciente tiene indicación. Es decir, son tratamientos aprobados, son seguros y efectivos, pero no todos son para todos. Por eso hablábamos al principio de la importancia del tratamiento y de la evaluación personalizada, centrada en la persona que tenemos delante y no en la enfermedad, en esa persona con obesidad que nos está consultando, que tiene determinadas características por las cuales el profesional con experiencia, con la formación adecuada en obesidad, decide implementar uno u otro tratamiento. Marianela, en relación a esto que hablábamos ahora vamos a ir específicamente a hablar
de estos escalones que vos hablás. Pero la Argentina es un país que generalmente viene un poquitito más atrás que el resto de los países del mundo. ¿Cómo está la Argentina en relación a la cantidad de tratamientos que tiene disponibles para la obesidad en relación a otros países del primer mundo? En realidad, Latinoamérica, ¿no?, viene un poquito más atrás, porque nosotros sabemos que tenemos en realidad 6 fármacos en este momento, fármacos o combinaciones de fármacos aprobados en el mundo, Europa, Estados Unidos, para el uso crónico estamos hablando, en Argentina tenemos 3, pero en Latinoamérica tenemos 3. Es decir que no estamos tan mal en ese sentido, y lo importante acá es que esto tiene que ver con los avances de la ciencia, ¿no? A veces cuando la gente dice, quiero un tratamiento natural, la ciencia lo que hace es encontrar mecanismos y luego implementar diversos dispositivos, técnicas quirúrgicas, fármacos, para poder colaborar para que la persona pueda lograr mejores resultados. Es decir que en ese sentido tenemos muchas moléculas, muchas nuevas drogas que seguramente van a salir pronto, y lo importante es que ya en este momento tenemos 3 muy seguras y efectivas. En cuanto a fármacos me refiero específicamente, que realmente estamos viendo muy buenos resultados y que, como decía, son los últimos 5 años. O sea que Marianela, en ese sentido... te hago una consulta. Todo este tema de actualización constante que existe con el tema de la obesidad, eh, ¿cómo los médicos argentinos, los que nos especializamos en obesidad, contarle a la gente cómo nos formamos, cómo nos actualizamos, cómo aprendemos de todas las cosas nuevas? Bueno, primero que nada, la ciencia es evolución. Es decir, que en esta rama de la medicina, la obesidad, en la que hay cada vez más publicaciones, cada vez tenemos más evidencias científicas de cuáles son las cosas que podemos utilizar. Tenemos, por un lado, publicaciones médicas, científicas, y por otro lado tenemos cursos y diplomaturas. En esto, la Sociedad Argentina de Nutrición y las universidades en la Argentina tienen en este momento una oferta muy importante en cuanto a la formación, tanto para médicos, nutricionistas, como profesionales de salud mental, cada vez más, que están entrenados en el manejo de la conducta alimentaria, y todo esto redunda en beneficio del paciente, porque, como decíamos, fíjate vos, en los últimos 5 años en Argentina, 2 nuevos medicamentos. Alguien que no se actualiza, no está al día, no puede contar en su arsenal de tratamiento con la posibilidad de los dispositivos gástricos. El balón gástrico entró a Argentina al ingerible en el 2021, es decir que tenemos dispositivos y fármacos y cosas nuevas que van apareciendo que necesitamos, por supuesto, con responsabilidad, con evidencia científica, con un tratamiento personalizado basado en la persona que tenemos delante, pero es muy importante que las personas sepan que tenemos tratamientos efectivos y seguros hoy, que podemos utilizarlos. Fíjate vos, Virginia, inclusive 2 de los fármacos, Orlistat y Liraglutida, están aprobados para su uso a partir de obesidad en adolescentes, a partir de los 12 años. O sea, estamos hablando Esto de es muy fármacos. importante que la gente lo escuche. Así Es es. muy importante. Antes de meterme de lleno en el tema de los fármacos, que me parece que va a ser el tema crucial, quería dejar en claro esto porque, nada, los profesionales tenemos que aprender, tenemos que estudiar mucho, estamos todos a tiempo. Esto es algo, es una revolución, la ciencia es muy dinámica y no solo todo lo que existe a nivel nacional, sino que nosotros vamos a los congresos internacionales, al europeo, al americano, donde permanentemente estamos aprendiendo cosas nuevas. En relación al tema de los fármacos, así vamos a entrar permanente ahí, que es lo que a la gente le interesa y le interesa mucho. Eh, Apareció ya una pregunta acá, vos estás muy concentrada, muy concentrada en lo tuyo, pero aparece siempre en todos lados la pregunta de ¿son remedios para adelgazar? ¿Cómo podríamos explicarle a la gente cuál es la finalidad? Hablamos de un primer escalón. El primer escalón es el cambio en la alimentación, el ejercicio físico y las emociones o el comportamiento, que eso es para todos los pacientes con exceso de peso. Hablamos de un segundo escalón, que son los fármacos. Entonces, esos fármacos, ¿cuáles? Ahora vamos a hablar de las indicaciones, quiénes lo pueden consumir, a partir de qué edad, pero la gente nos pregunta si son pastillas para adelgazar, ¿no? Tenemos una historia que nos condena. ¿Cuál es la utilidad de los fármacos en los pacientes con obesidad? Bueno,
Primero que nada tenemos que entender que son fármacos que están aprobados porque son fármacos efectivos y son seguros. Es decir, no tienen nada que ver con quizás las viejas anfetaminas o lo que la gente conocía de las pastillitas de colores, que muchas veces los profesionales de la salud inescrupulosos van de ciudad en ciudad, ¿no? Dispensándolas como único tratamiento. Lamentablemente eso sigue sucediendo. Estos son fármacos que pasan por una cantidad de estudios randomizados, son estudios muy serios que se elaboran de manera muy rigurosa y que en este momento los dos más utilizados, porque son los más nuevos, son liraglutida y naltrexona bupropión, pero tenemos el fármaco también Olristat, aprobado, como decía, ya desde hace 25 años. Cuando algo dura mucho, quiere decir que es un fármaco seguro, ¿no? Eso es importante. Pero lo importante es que son fármacos que podemos utilizarlos como tratamiento crónico de la enfermedad, colaborando con, ¿qué quiere decir? Que no se trata solo del fármaco. Cuando usamos un fármaco, cuando estamos decidiendo incorporar, sumar un fármaco a un tratamiento, significa que el paciente ya está trabajando con cambios del estilo de vida y no fue suficiente con los cambios del estilo de vida o no fue posible en esa persona por diversos motivos que no tienen que ver con la voluntad, que no tienen que ver con no ponerse las pilas, que tienen que ver con la enfermedad, obesidad, una enfermedad crónica, metabólica, compleja, recidivante, que muchas veces resiste esos tratamientos y por lo tanto decidimos en el equipo o en el profesional tratante incorporar el fármaco. Pero se suma el fármaco para que pueda ser más eficaz ese cambio de estilo de vida, para que esa persona pueda lograr mayor adherencia al tratamiento de cambios del estilo de vida. No es para que esa persona adelgace, es para que pueda mejorar, por ejemplo, en el caso de los fármacos nuevos, liraglutida y naltrexona bupropión, mejorar el autocontrol, lograr tener más saciedad, lograr, en el caso de naltrexona bupropión, controlar más el picoteo y el hambre emocional, es decir, actúan en receptores del cerebro que condicionan nuestra conducta hacia la comida. Y eso es algo que ayuda muchísimo en la pérdida de peso, porque justamente es una de las principales causas que los pacientes refieren como dificultad a la hora de llevar adelante un tratamiento. El paciente que va a nuestro consultorio, Virginia, escucha lo que le decimos, entiende perfectamente, le hablamos en español, ¿verdad? Entonces entiende perfectamente lo que le decimos, las indicaciones de cómo llevar a cabo el plan de alimentación, qué le conviene más hacer, ¿no? Indicaciones, siempre hablamos de flexibilidad en los planes, pero muchas veces llegan a su casa y se dan cuenta que tienen muchísimas dificultades, a veces en empezar y a veces en sostener. Y justamente para eso en lo que utilizamos los fármacos antiobesidad que en este momento más usamos en la Argentina, para que las personas puedan ser adherentes. Nos preguntan si hay que pesar una cantidad de kilos específico o todos los pacientes con exceso de... ¿Quiénes son los pacientes que pueden usar estos fármacos de uso crónico? Primero que nada, para quienes no es para los que tienen un rollito, ¿no? Estamos hablando de personas, habló muy bien la licenciada Pentrat el martes, de cómo diagnosticamos al sobrepeso y la obesidad, están indicados a partir de 27 de índice de masa corporal, con algún otro problema de salud, como por ejemplo problemas con la glucemia o hipertensión arterial, o otro problema de salud, o a partir de 30 de índice de masa corporal. También, perdóname Marianela, vamos a nombrar también el tema de la apnea del sueño, ¿no? Porque a veces hay muchas personas con exceso de peso que tienen apneas y siempre se habla de diabetes, se habla de hipertensión, se habla de aumento de colesterol, se habla de la insulina y hay otras cosas asociadas al peso como la artrosis, la apnea obstructiva del sueño, cantidad de cosas que también hacen indicación de poder usar fármacos, ¿no? Así es como decís, Virginia, y por eso justamente es el enfoque personalizado. Recordemos que cuando nosotros recibimos a un paciente con obesidad, luego de hacer el diagnóstico, tenemos que preguntarnos por qué esa persona tiene obesidad, pensar en si tiene más que ver con su metabolismo, tiene más que ver con trastornos en la ingesta o en el gasto, y una vez que hacemos ese diagnóstico, tenemos que ver qué tan grave o tan severa es la situación. Prácticamente no hay órgano o sistema en el cuerpo que no esté afectado por la obesidad. Más de 200 enfermedades ya descritas para las cuales una persona con obesidad tiene mayor riesgo de padecer. Entonces, lo importante es evaluarlo para poder indicar el tratamiento. Te interrumpí, Marianela, dijiste,
índice de masa corporal mayor a 27 con alguna enfermedad asociada al exceso de peso O obesidad, es decir, a partir de 30 índice de masa corporal, aunque no tenga otra enfermedad asociada. Eso en el caso de adultos a partir de los 18 años. Cuando estamos hablando de a partir de 12 años, que tenemos el Orlistat y la liraglutida aprobados, estamos hablando no de sobrepeso infantil, sino a partir de diagnóstico de obesidad infantil. Es decir, se corre un poquito el índice de masa corporal para indicar fármacos en los adolescentes. Y no debería ser el último recurso. Algo importantísimo, no debería ser, bueno, ya que no pudiste, ¿no? Ya que no te pones las pilas, ya que no le pones onda a esto, entonces, ¿no? O lo que muchas veces escuchamos, elige la fácil, ¿no? Elige, ¿por qué no le decimos a una persona con diabetes que cuando va a usar un fármaco elige la fácil? O una persona con hipertensión que cuando va a usar un fármaco elige la fácil, ¿no? Y una persona con obesidad, estamos escuchando permanentemente que se denosta la utilización de otros recursos, de otras estrategias seguras, efectivas, aprobadas, disponibles, que además, lo vemos en la práctica todos los días, tanto nos ayudan a tener mejores resultados en nuestros pacientes. Mari, con respecto al tema de los distintos tipos de fármacos que hay para utilizar, eh, hay diferencias. Explicámosle a la gente cuándo elegimos uno y cuándo elegimos otro y por qué. Perfecto. Sí, sí. Bueno, el primer fármaco probado, que es el Orlistat, es un medicamento que actúa a nivel del intestino. Disminuye la absorción de la grasa que comemos, no de la que tenemos en el cuerpo, de la grasa que comemos, en un 30%. Y se lo indica en las comidas, desayuno, almuerzo y cena, y colabora en el descenso de peso, un descenso de peso alrededor de 3 a 4 kilos en los estudios que están publicados. Luego tenemos el siguiente que fue aprobado, es la liraglutida. Es un análogo, quiere decir, es casi igual que una hormona que liberamos en el intestino después de comer, que se llama GLP-1. Tiene un 97% de similitud, es casi lo mismo. Y actúa en receptores del cerebro generando saciedad. Hace que la persona se sienta satisfecha como si recién comió. Se usa en una dosis de 3 miligramos y en dosis más bajas las usamos en el tratamiento de la diabetes. Es decir, está aprobado tanto para la diabetes en una dosis más baja como para la obesidad en la dosis de 3 miligramos. Y el último medicamento aprobado, naltrexona bupropión, es una combinación de 2 medicamentos. Uno se usaba para la cesación tabáquica y otra para la deshabituación al alcohol. Son medicamentos que separados hace muchos años los usamos y juntos están aprobados en Argentina desde el 2019, que actúan en dos áreas. En un área del cerebro que genera también disminución del apetito, y en otra área que se llama mesolímbica, que tiene que ver con la recompensa. Por eso es que ayuda también a picoteadores o pacientes que tienen hambre emocional. Entonces, en líneas generales, elegimos un fármaco en función a si tiene o no contraindicación, porque cada uno, además de indicaciones, tiene contraindicaciones, y al mismo tiempo en base al perfil del paciente. Por ejemplo, el medicamento liraglutida es algo que nos ayuda mucho en pacientes con insulinoresistencia, pacientes que además tienen diabetes tipo 2, y naltrexona bupropión es un medicamento que nos ayuda mucho en pacientes que tienen depresión, trastornos del estado de ánimo, que son picoteadores o comedores compulsivos, más sobre todo de carbohidratos o de dulces. Pero los es que importante, fuman, como decía, ¿no? también los que Alcohol. fuman o los que toman alcohol, pero también es importante saber que cada uno tiene contraindicaciones y es por eso que evaluamos a cada persona individual. Y algo que me parece sumamente valioso, Virginia. Hay un trabajo que salió el año pasado donde compararon cómo les iba a los pacientes si se indicaba un fármaco según su fenotipo, quiere decir, según sus características muy bien establecidas, o si se los indicaba de otra manera. Y los que se los indicaba personalizado tenían un 80% de éxito, versus el 20% de éxito cuando se los indicaba sin tener una evaluación. Es decir, esa persona que va a la farmacia y dice qué tienen para bajar de peso, tiene muchísima menos probabilidad de tener éxito que si consulta a un especialista, se lo evalúa y se le indica el medicamento que está indicado para esa persona. ¿Cuál es la relación que existe, digamos, entre este, que pareciera como un segundo escalón, y el que sigue, ¿no? Digamos, vamos a hablar en el medio, antes de
de pasar a la cirugía bariátrica, de estas técnicas que nombraste, que son técnicas de intervencionismo, ¿no? Bariátrico, como el balón ingerible o el balón gástrico endoscópico, ¿se pueden sumar a los fármacos? ¿En qué momento los pacientes lo pueden utilizar? Y la importancia también de sentirlos parte de un tratamiento, y que hay muchos médicos que lo hacen, que realmente tienen equipo y trabajan muy bien, ¿no? Porque también hay lugares que por ahí no los usan de esta manera y desprestigian una técnica que realmente los médicos especialistas en nutrición usamos mucho. Entonces, ¿cuándo, a quién? Contanos un poquito, vamos a Bueno, hablar un poquito del balón. las técnicas, los dispositivos gástricos, hoy tenemos dos tipos de dispositivos aprobados en Argentina. Un dispositivo es endoscópico, es decir, requiere anestesia y endoscopía para su colocación, y otro tipo es el balón gástrico ingerible, que se lo ingiere, es como una cápsula, como si fuera un antibiótico, asistido por supuesto por el profesional, se lo llena en el estómago con un líquido especial, y luego de 4 meses ese balón se elimina el líquido y el balón se elimina naturalmente, no hay que retirarlo por materia fecal. Se lo indica en personas a partir de 27 de índice de masa corporal. El impacto que tiene es un impacto de saciedad mecánica. La persona siente como si recién comió porque tiene el estómago ocupado por el balón, y puede combinarse con tratamientos farmacológicos. Es decir, el balón produce un descenso de peso de entre un 10 y un 15%, es decir, en una persona de 100 kilos, entre 10 y 15 kilos, pero puede combinarse con un fármaco y de esa manera puede potenciarse el resultado del dispositivo. Lo importante, como bien decías recién, Virginia, es que solo no funciona, porque como dijimos, lo que queremos lograr son los cambios del estilo de vida. Entonces, el uso de un dispositivo intragástrico como el balón ingerible, que como digo, tiene su simplicidad porque no requiere endoscopía previa, no requiere anestesia, y justamente se lo puede indicar en pacientes incluso que tienen contraindicación para fármacos a veces, ¿no? O que no han tenido buenos resultados con fármacos, y se los puede utilizar además en combinación con fármacos cuando queremos lograr un descenso de peso más importante. Y muchas veces utilizamos tanto los fármacos como los dispositivos gástricos como un puente para hacer una cirugía bariátrica. Es decir, un paciente que a lo mejor tiene, como bien decías, una apnea del sueño muy severa, un compromiso cardiovascular muy severo, que está en riesgo para poder entrar a un quirófano, hacerse una cirugía bariátrica, se hace un tratamiento combinado con tratamiento que puede ser, por supuesto, plan de alimentación, actividad física, cambios del comportamiento, podemos utilizar fármacos, o podemos utilizar un balón gástrico o una combinación para, cuando esa persona está mejor, bajó el riesgo, está en condiciones, recién poder hacer una cirugía bariátrica. Por eso creo que esto del tratamiento multimodal, entender que no se trata de escalones en los que sí o sí hay que pasar por todos, sino que muchas veces en la evaluación podemos ver la historia de esa persona, es decir, cómo le fue con los tratamientos anteriores, porque no hay nada más frustrante para un paciente, Virginia, cuando entra a un consultorio y escucha lo mismo que ya escuchó Terrible. innumerables veces. Terrible. Realmente es un paciente que no vuelve, y si el paciente no vuelve, el tratamiento no empezó. Si el paciente no vuelve, el tratamiento no empezó. Necesitamos escuchar a esa persona. ¿Qué está dispuesto a hacer esa persona? Más allá de lo que nosotros evaluamos como especialistas, de las preguntas que nos hacemos, ¿por qué tiene obesidad? ¿Qué tan severa es la obesidad? ¿Cuál es el mejor tratamiento para ese paciente? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Porque justamente hoy en día tratamos transversalmente a las personas. Ya no es más como antes en la facultad nos enseñaban paternalista. El médico decía y el paciente obedecía. Ya no es más así. En este momento el paciente es el protagonista del tratamiento. Y el equipo tratante, el profesional, el especialista, sabe mucho de la enfermedad, pero como hablábamos con Caro el otro día, con Caro Pentrack en el vivo, el paciente es experto en sí mismo, es un experto, se conoce más que nadie y tiene que formar parte de la decisión, con información, porque muchas veces, Virginia, los pacientes vienen con ideas porque vieron a alguien que no le fue bien con tal cosa, no, conozco a uno que se hizo una cirugía bariátrica y tal cosa, cambió el humor, bueno, pero ¿qué hizo esa persona? ¿Qué indicación tuvo? ¿Hizo contención por un equipo interdisciplinario o simplemente entró a un quirófano, salió y eso no es un tratamiento para la obesidad severa? Eso es Mari, simplemente una no, cirugía. perdóname que te interrumpa. Nos preguntan acá
¿Qué pasa cuando o sea, como que el balón es temporal? Entonces, ¿qué pasa cuando el balón se va? Por eso mismo estamos hablando de que es una técnica que se usa asociada a otras, como los fármacos, o en el camino para la cirugía bariátrica, ¿no? Sino que nunca es una única técnica. De hecho, yo les dije hoy en el vivo con Romy, no sé si nos escuchaste, Sí, si sí, sí. vas a un centro y lo Sí, único que hacen es balón, de ahí así es, así corre es. rápido, Algo fundamental, porque no es la idea. algo fundamental es entender que toda enfermedad crónica tiene un tratamiento crónico. No es una neumonía, ¿no? Es una enfermedad crónica como la diabetes, como la hipertensión, como la artrosis, que Claro. requiere un tratamiento crónico. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que en general hacemos en pacientes que eligen el balón gástrico como tratamiento? Además de los cambios del estilo de vida, por supuesto, se combina muy frecuentemente con fármacos al finalizar el tratamiento del balón. No siempre se requiere, no siempre hace falta, pero muchas veces en pacientes que queremos sostener y hacer un tratamiento que tenga mejores resultados, y potenciar el tratamiento en sí, lo podemos sostener en el tiempo, Mari, porque además son mecanismos diferentes. Uno es mecánico y los eso, demás tienen que ver con lo neuroquímico. a eso quería llegar. Quiero ir al próximo escalón. El próximo escalón es la cirugía bariátrica. Sabemos que es para pacientes con índices de masa corporal mayores, para resumirle a la gente. Pero vos nombraste y recalcaste muchas veces el tema del tratamiento escalonado. Esto quiere decir que un paciente con un índice de masa corporal mayor a 35 como en comorbilidades o a 40, que tiene indicación de cirugía bariátrica, tiene que subir toda la escalera antes de llegar a la cirugía bariátrica, tiene que pasar por los 3 puntos que hablamos del primer escalón, tiene que pasar por los fármacos y después está la cirugía bariátrica, o es un paciente que entra y se va a operar. Me Bueno, parece muy primero que nada, importante. los escalones pueden subir y bajar. Es decir, una persona puede, a lo mejor en un momento, utilizar un fármaco y en otro momento decir, bueno, no, prefiero porque alguna cuestión hacer cambios del estilo de vida y no utilizarlo. Es decir, no siempre se sube para arriba, sino que a veces también podemos utilizar una combinación de estrategias. Primero que nada, la base del tratamiento, la base siempre tiene que estar. O sea, no podemos indicar nada, un fármaco, un dispositivo o una cirugía en una persona que no está dispuesta a trabajar, no decimos a cambiar, a trabajar para cambiar, porque a veces tenemos que acompañarlos desde la conducta, desde el apoyo psicológico para que esa persona que está a lo mejor en negación, está en una negociación interna, viendo, ¿no?, los pros y los contras de hacer algo con respecto a su obesidad, no siempre una persona que va a un consultorio está decidido a hacer un tratamiento. A veces va porque le indicó el cardiólogo, porque le sacó el turno la mujer, ¿no? Hay un montón de motivos por los cuales la gente llega al consultorio. Lo importante es que los cambios de estilo de vida tienen que estar siempre. A partir de ahí, un paciente puede sumar fármacos, pero puede también tener contraindicaciones para usar fármacos, o puede no tener buenos resultados con los fármacos, o puede sencillamente decidir no usarlos por algún motivo. Es decir, no necesariamente tienen que haber utilizado todos los escalones, pero el escalón que no nos podemos saltear Es jamás el y que es la base es el primero, pero no siempre resulta suficiente. Y por otro lado, hay siempre historias de tratamientos en los pacientes. Es decir, prácticamente no hay un paciente que venga a vernos para hacer una cirugía bariátrica que previamente no hizo tratamientos de algún tipo. Y una cosa importante, que ese paciente haya hecho muchos tratamientos, a veces es una buena señal, por más que haya fracasado, porque quiere decir que le interesa, quiere decir que buscó ayuda, por más que a veces se equivocó al elegir. Quizás eligió ese que le daba la pastillita pensando que, bueno, la tomo, total, después la dejo y ya tal cual. bajé y después lo mantengo. Muchas veces son seductoras esas propuestas, ¿no? Son seductoras porque prometen y prometen y prometen, son como los políticos, María, prometen. a tener, para que la gente sepa, a las 7 de la tarde, un vivo específico, donde vamos a hablar acerca de la indicación de la cirugía bariátrica y vamos a hablar de todo esto. La gente muchas veces duda, no sabe si es algo que está aprobado, si no está aprobado, si lo recomendamos, si no lo recomendamos. Así que está bueno que mañana todos sepan que tenemos una cita a las 19 horas con la doctora Fabiana Stolman, que vamos a hablar acerca de esto en el primer vivo.
Y en el último vivo, que es con el vivo que nos despedimos de los vivos de la semana, vamos a hablar de lo que significa para los pacientes el peso real, que es el peso de vivir con obesidad, ¿no? Pero antes de despedirnos de este hermoso vivo que hemos compartido, no quiero dejar de hablar, porque muchos acá han hablado acerca de la dificultad que existe para comprar los fármacos, para que se cubran los tratamientos. Y quisiera que cerremos hablando de la preocupación que nosotros tenemos, ¿no? Porque no es algo que a nosotros no nos preocupa, y que es uno de los motivos principales por los cuales llevamos adelante esta acción, que es el acceso de nuestros pacientes a todo lo que la ciencia eh, conoce, informa y las posibilidades que existan, porque está todo hermoso en un paper, pero nuestros pacientes tienen que acceder, y para que nuestros pacientes puedan acceder, tenemos que reconocer que la obesidad es una enfermedad, que se requiere tratamiento, y tenemos que lograr que estos tratamientos se cubran. ¿Cuál es tu mayor preocupación con respecto a esto? Y también decirle a la gente que estamos buscando mucha visibilización de todo esto que hablamos, con esta finalidad que es el mayor acceso a los tratamientos para todos ustedes. Acá lo más importante, como bien decís, Virginia, es que la ciencia avanza y hoy tenemos de todo. Realmente la utilización que tenemos, que vemos en la práctica de los pacientes es muy baja, muchas veces por desconocimiento y muchas veces por, como decís, dificultades en el acceso. Pero si reconocemos que es una enfermedad, le estamos dando derechos a las personas. Porque una persona que tiene una enfermedad crónica, metabólica, heterogénea, compleja, recidivante, que tiene fármacos, dispositivos y cirugía que funcionan según la persona, si tiene indicación, debería poder acceder. Porque justamente lo que necesitamos es que los avances científicos se puedan aplicar en las personas. Yo creo que el camino es reconocer que es una enfermedad para darle más derechos a las personas que tienen obesidad y entender que tenemos que formar parte todos, la comunidad, la sociedad científica, los profesionales, la comunidad, los familiares de los pacientes, los mismos pacientes, las asociaciones de pacientes, del cambio, de entender que es una enfermedad, que hay tratamientos efectivos y seguros y que tenemos que luchar para que sean cubiertos. Porque justamente, así como son cubiertos otros fármacos para otros tratamientos para otras enfermedades, la obesidad es tan enfermedad como las otras. No es la cenicienta, no es la culpa de la persona, no es la responsabilidad de la persona, es una enfermedad biológica con múltiples causas, con más de 200 enfermedades asociadas y además es costo-beneficio, Virginia. Es mucho más caro que pagar un tratamiento de la obesidad, pagar un doble stent coronario, pagar una diálisis de un paciente que por tener una enfermedad como la obesidad llega a la diabetes 2 y llega a tener una enfermedad renal. Es decir, es mucho más barato desde el punto de vista de la calidad de vida de la persona, del confort de la persona, de los años de vida ganados por la persona, y al mismo tiempo también es más barato para el sistema de salud. Es costo efectivo para todos. Sí, no nos olvidemos únicamente de todo esto, digamos, que es la parte física u orgánica, ¿no?, de los pacientes, sino que la cantidad de personas que viven con exceso de peso es altísima, y las alteraciones emocionales que viven estas personas por no estar en tratamiento, por no encontrar la solución, por sentirse mal, también va a modificar mucho el funcionamiento de nuestra sociedad, el futuro de nuestros hijos, el futuro de los niños. Pensemos y recalquemos que el tratamiento farmacológico está aprobado en niños a partir de los 12 años, para que todos los padres puedan acercarse a un médico especialista en el tema para ayudar a sus hijos. No hay que esperar a la adultez para tratar esto, y es muy importante también tratarlos de forma temprana. Me parece que es un mensaje fundamental. Te voy a dar un minuto, un cierre. Fue largo, el vivo más largo de todos, yo me lo imaginé, iba a ser con Marianela Ackerman, obviamente. ¿Qué te gustaría decirle a la gente? ¿Con qué mensaje te gustaría cerrar? No solo a la gente, también a los profesionales de salud. Las dos pusimos mucho esfuerzo en lograr que esta actividad salga desde la Sociedad Argentina de Nutrición, mucho esfuerzo.
que nos han dado todo su apoyo, pero bueno, estamos haciendo esto no solo por los pacientes, también por los profesionales. Así que tu minuto para darles el Bueno, mensaje que vos quieras. el mensaje final es importante para las personas con obesidad que entiendan que hoy tenemos tratamientos efectivos y seguros, que el primer paso es la consulta especializada, que necesitamos evaluar a la persona en forma individual, porque cuanto más personalizado un tratamiento, mejores resultados va a tener, que hay una variabilidad en la respuesta, que tiene que ver con un montón de factores, pero que cuanto más personalizado es el tratamiento, mejor resultado vamos a tener y vamos a estar optimizando el tratamiento para esa persona. Así que creo que el mensaje final de invitar a la acción quiere decir tomar la consulta, hacer la consulta especializada, buscar ayuda, no quedarse con que ya voy a poder, ya me voy a poner las pilas, sino que para poder acceder a un correcto diagnóstico y tratamiento necesitamos que los pacientes vengan a vernos, que vayan a ver a todos los especialistas que tenemos en la Argentina, que tenemos cada vez, gracias a Dios, más profesionales tratados. Muchas gracias, Marianela. Buenas noches para todos y los esperamos. Tenemos una cita mañana a las 19 horas con la doctora Fabiana Stolman. Vamos a hablar de quién tiene indicación de cirugía bariátrica y para despedirnos de esta semana, o al menos de la parte de los vivos, vamos a hablar con la doctora Ana María Capelletti acerca de el peso de vivir con obesidad. Quédense, síganos en la Sociedad Argentina de Nutrición. Tenemos un montón de testimonios de pacientes, de placas con información y por favor ayúdennos a difundir este mensaje para que nos escuchen, para que podamos alzar las voces. El lema de este año es Hablemos de Obesidad. Por favor, pongamos el tema en agenda, compartan, 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 así alguien nos escucha y hacemos algo por todos nosotros. Gracias y buenas noches. Gracias. Adiós.